Bueno, hoy tenemos en la línea al periodista Jesús Lemus. Él es autor de varios libros y bueno, él estuvo en la cárcel, encarcelado por Felipe Calderón. Y yo de entrada le preguntaría al colega Jesús Lemus, ¿Felipe Calderón sabía de Genaro García Luna? Jesús, bienvenido a Los Periodistas. Gracias, buenas noches, Álvaro, gusto saludarte. Te saludo, mi querido Alejandro, y gracias por la invitación. De entrada, considero, Álvaro, que sin duda alguna el entonces presidente Felipe Calderón sabía perfectamente de los manejos de García Luna. No podía, por su propia investidura, estar ajeno a lo que sea su secretario de Seguridad Pública. Además, déjame decirte que esta versión fue corroborada desde adentro de la prisión donde estuve preso, tú señalas. Tuve como compañero de celda a nada menos que a Sergio Enrique Villarreal Barragán. El grande. De quien hablamos hace rato, sí. Exacto, jefe del cártel, jefe de los sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Y en alguna de esas ocasiones, en esas pláticas que nos tendríamos en la cárcel porque no había nada que hacer, pues ahí platicó y confesó prácticamente sus experiencias que tuvo de cercanía con Genaro García Luna, con el presidente Calderón, que era una relación que tenía a través del que luego Guillermo Anaya de Torreón, de Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón. Sí. Entonces es prácticamente imposible pensar que Felipe Calderón no sabía de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad. Jesús Lemus en mayo de 2008 fue encarcelado en esas horneadas de meter gente incómoda que se dieron durante la guerra contra el narco, encabezada por Calderón y por García Luna. Pues fue encarcelado acusado de ser narcotraficante, así, tal cual. Lo detuvieron en Michoacán, donde era director de un periódico local, de un periódico local. Y bueno, en prisión, para que usted tenga el contexto, Jesús Lemus, quien lleva ya varios libros escritos sobre el tema y es una referencia en este momento ya obligada para entender el fenómeno del crimen organizado en México, las diferentes variables del crimen organizado, pues se topó con el Mocho Orejas, con el Mochomo, con Daniel Aguilar Treviño, el asesino confeso de Ruiz Massieu, con Aburto, con Caro Quintero, entre otros. ¿Qué te queda a ti ahora que ves que Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos, pero pues desgraciadamente no en México, y pues Felipe Calderón, pues es Felipe Calderón? Ajá, exacto, hasta partido va a tener. Exacto, pues Alejandro, a mí me queda la esperanza de que se haga justicia, de que finalmente se cumpla, pues no sé, algún mandato divino si quieres, porque ya judicial en México es prácticamente difícil, pero sí que Genaro García Luna tenga que pagar por lo que hizo, porque esta referencia que te digo de la relación que tenía con el narco al permitir la acción de algunos grupos criminales, como lo refirió en su momento el grande, pues no nada más es exclusiva de lo que refirió el grande en su momento. Hay muchas versiones de narcotraficantes menores dentro de la cárcel que hablaban de la cercanía de este personaje, y no nada más de él, de otro personaje muy cercano a él, Palomino, sí, Claro. Estuvo también, sí, exacto, que estuvo cerca de él y estuvo en la negociación, sobre todo de aquella intención fallida de crear un pacto con el narco, a convocar a una reunión nacional de todos los jefes de los cárteles, que fue encomendada precisamente a Sergio Enrique el Grande. Entonces, ese hecho, ese acto donde fluyeron millones de dólares de los cárteles hacia el jefe de la seguridad pública de la Federación, pues creo que no puede quedar así como impune, ¿no? Y qué bueno que sea la justicia norteamericana, bueno, aunque sea norteamericana, que llegue en ese momento, porque se veía difícil que pudiera ser cuestionado, siquiera sancionado, claro, por el propio gobierno mexicano. Y déjame nada más agregar una cosa, que el caso de la corrupción de Genaro García Luna no es un caso así como exclusivo, muy esporádico el que señala el grande. Yo tengo conocimiento por lo menos medio centenar de averiguaciones previas donde se ha señalado desde el 2010, 2011, 2013, 14, básicamente se señaló con insistencia el nombre de Genaro García Luna
en relaciones con el narcotráfico, Jesús, no nada más con el... Sí, dime. Yo te propongo lo siguiente. Vamos a tener que irnos a un corte, pero te propongo lo siguiente. Vamos a entrarle mañana a profundidad. Nos quedamos, les decíamos a la audiencia, nos quedamos con un montón de libros y con un montón de temas. Información. Te proponemos mañana que nos agarremos de corridito y hablemos duro y tupido sobre el tema, porque seguro va a ser el tema de mañana. Por supuesto, y de más días y más tiempo. Y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros ahora mismo. Gracias, Jesús. Siempre es un gusto saludarlo, Álvaro y mi querido Alejandro. Hasta mañana. Un gran abrazo.